y que ustedes nos etiquetan como ultraderecha, simplemente porque no comulgamos con la basura ideológica de ustedes. Últimamente, ¿sabes qué? Nos da igual, nos da exactamente igual. Escuchen lo que dice este señor, qué interesante. Miren esto. Creo que el gran truco, la gran grieta por la que se ha colado la ultraderecha es explicarle a los pobres que su pobreza es culpa de otros pobres. Ahí han destrozado la lucha de clase, ahí no se da cuenta de quién le explota, de quién está arriba, de quién le pisa la cabeza, sino que a usted no le atienden en el médico porque han atendido a otro pobre antes que usted. A usted no le llega la ayuda porque hay otro pobre al que le llega la ayuda antes que a usted. Entonces, si ese pobre es de otro color, pues será por eso. Si ese pobre es de otra etnia, pues será por eso. Entonces, que nos hayan contado a los pobres que la culpa de que seamos pobres es que hay otros pobres, creo que es el gran caballo de Troya por el que se ha colado la ultraderecha. Y contra eso hay que pelear. Los pobres son pobres porque arriba hay ricos muy ricos. Me parece la gran lacra. Creo que ejerce una función política que es dulcificar a la derecha. Creo que al haber una extrema derecha, la derecha pasa a ser absolutamente moderada. Creo que ese monstruo se ha ido de las manos, se ha alimentado más de la cuenta, ya camina solo y más allá de esa función de moderar a la derecha, parece que viene a comernos a todos, ¿no? Creo que cuando veíamos y estudiábamos la extrema derecha de épocas pasadas, pensábamos, ¿cómo pudo ocurrir eso, no? ¡Qué barbaridad! Pues creo que tenemos que tener cuidado porque estamos condenados a repetir la historia si no la conocemos, y algunos parece que están encantados de repetirla aun conociéndola, que es lo que me parece especialmente peligroso. Sí, no, a mí me parece igual especialmente peligroso que los comunistas estén empeñados en repetir la historia, en especial los marxistas estén empeñados en repetir un sistema fracasado que donde quiera que se ha implementado ha fracasado. Pero bueno, así son. Pero vamos a ir por partes, porque este señor dice mentira tras mentira, manipulación tras manipulación, falacia tras falacia. Y claro, como ellos me dicen a mí ultraderecha, no me refiero a este señor específicamente, me refiero a la izquierda española, me dicen a mí facha de ultraderecha, y él está hablando justo de nosotros, la ultraderecha. Bueno, digo yo que quién mejor que yo para, como ultraderecha, poder decirle por dónde nos hemos colado. Dice que la ultraderecha se ha colado por esa grieta. Bueno, que hable la ultraderecha. A ver por dónde nos hemos colado. La verdad es que el truco de la ultraderecha para hacerle creer a los pobres que su pobreza es culpa de otros pobres es categóricamente falso. Te lo digo yo, que soy ultraderecha, yo soy el que empleo el método. Es categóricamente falso porque nadie necesita convencer a los pobres de nada. De hecho, tal parece que estás tratando a los pobres como imbéciles. Y la pobreza es material, no mental. ¿O acaso la izquierda cree que las personas que tienen falta de recursos también necesariamente tienen falta de inteligencia? Lo que la gente experimenta realmente es la realidad, la crudeza de las políticas intervencionistas que han fracasado sistemáticamente en el objetivo de generar riqueza. Los ciudadanos perciben que sus impuestos, y esto lo digo como español también que soy, nuestros impuestos son utilizados para subsidiar programas ineficientes en lugar de fomentar el crecimiento y el empleo, en lugar de fomentar que el dinero esté en el bolsillo nuestro, de nosotros los ciudadanos, se destina a fomentar chiringuitos y ministerios que no valen para nada. La pobreza no es causada por la riqueza de otros. La pobreza ha sido la condición natural de la humanidad durante miles de años y lo seguirá siendo. Cuando tú naces, naces sin nada, sin ropa, sin cuenta en el banco, sin carro, sin casa, sin nada. Cuando tú naces, naces desposeído, naces sin elementos que son normalmente atribuidos a la riqueza. Tú naces pobre. Por tanto, lo que necesita explicación no es la pobreza, esa es nuestra naturaleza. Lo que necesita explicación entonces es la riqueza. Y los países con mayor libertad económica tienen menos pobreza. Si la riqueza de unos causa la pobreza de otros, países como Singapur entonces, Suiza, Estados Unidos, tendrían los niveles más altos de pobreza. ¿Por qué? Bueno, porque en esos países están las personas más ricas del mundo. Sin embargo, no es así. La verdadera pregunta entonces es, ¿por qué algunos países han salido de la pobreza mientras otros no? Y de hecho, porque hay países que salieron una vez de la pobreza y están otra vez entrando en la pobreza.
Y la respuesta es simple: el libre mercado, la propiedad privada y la competencia. Lo que está haciendo este señor acá es el clásico hombre de paja, la falacia clásica del hombre de paja que usa siempre la izquierda radical. La ultraderecha, según ellos, no tiene ninguna necesidad de decirle a los pobres que su miseria es culpa de otros pobres. ¿Por qué? Porque la ultraderecha es malísima, la ultraderecha es fascista, la ultraderecha es perversa y el mal no tiene necesidad de justificarse. La razón entonces por la que sectores populares están molestos no es porque alguien les convenció, sino porque ven con sus propios ojos, como lo estamos viendo en España, cómo se distribuyen los recursos de manera injusta. Por ejemplo, cómo a un abuelito no se le revaloriza la pensión con respecto al IPC y cómo las pensiones son bajísimas al mismo tiempo que se destinan ingentes cantidades de dinero a subvencionar a menas que ni siquiera se sabe si son menores de edad realmente. O cómo se le condona la deuda o se pretende condonar la deuda a Cataluña al mismo tiempo que otras regiones de España sufren por falta de recursos. Por ejemplo, Paiporta y Picaña, afectadas por la DANA. Entonces, no es que nosotros, la ultraderecha terrible, estemos diciéndole a los pobres que se enfrenten entre sí. Es que los pobres, que son pobres pero inteligentes, de hecho, esa capacidad, esa inteligencia les ha permitido a muchos salir de la pobreza, y ojalá y siga así pasando. Los pobres se están dando cuenta de la realidad. No es un pobre el que te quita la ayuda social, para nada. Es el Estado ineficiente el que reparte los recursos basándose en los intereses de los políticos y no en las necesidades reales. No es la ultraderecha la que te dice el pobre es tu enemigo, te quita la ayuda del emigrante. No. La realidad es que es el Estado el que te quita el recurso a ti que eres pobre para destinarlo a cosas que no te interesan a ti que eres pobre, le interesa solamente a los políticos. Los impuestos excesivos y la sobrecarga de regulaciones impiden que haya más inversión en sectores claves, pero además que haya más empleo y por tanto más oportunidades de ascenso social, lo que condena entonces a la gente a la pobreza. ¿Y quiénes son los que ponen impuestos excesivos en España? Pregúntele a la ministra Montero, que acaba de subir el salario mínimo y acaba de gravar con impuestos la subida del salario mínimo. La pobreza no es causa o consecuencia de que la ultraderecha le diga a los pobres que son pobres. Esto es absurdo. Los pobres no se dan cuenta de quién les pisa la cabeza. Tampoco es verdad. No tiene sentido. Además, este argumento de que los pobres no se dan cuenta de quienes les pisan la cabeza es hasta malo para los propios pobres. Es un poco condescendiente. Este señor está tratando a la gente pobre como imbéciles. Este argumento básicamente sugiere que los pobres son incapaces de entender su situación, lo cual ya parte de un error fundamental y parte de la fatal arrogancia, ¿no? Fatal arrogancia atribuible perfectamente a estos personajes de izquierda que con este estilo intelectualoide se creen con la capacidad de saber o pretender saber lo que los demás entienden y no. Las personas responden a incentivos por suerte, porque es nuestra esencia. No siempre responden a narrativas ideológicas. Y si ven que el gobierno impone impuestos altos, como está pasando en España, regulaciones excesivas y subsidios que desalientan el trabajo, entonces comprenden perfectamente lo que está ocurriendo. ¿Y qué está ocurriendo? Que la casta política nos roba. No la ultraderecha que no gobierna. No la ultraderecha que no es la que sube los impuestos. No la ultraderecha que no es la que provoca ahora mismo el desincentivo, porque la ultraderecha, lo que él llama ultraderecha ahora mismo, ni siquiera puede promover leyes en el Congreso. La realidad es simple. No es un empresario el que le pisa la cabeza a los pobres. El empresario es el que le da trabajo a los pobres y a partir de un marco regulatorio, el empresario entonces tiene que cumplir desde con normativas de seguridad laboral hasta con derechos sindicales en España.
Es el Estado cuando impone barreras, cuando impone impuestos, cuando impone burocracia, el que limita la movilidad social. Y el Estado español es experto en eso. En países con menor intervención estatal, los pobres tienen más oportunidades de ascender económicamente. No lo digo yo, mírese las estadísticas de los países con menos movilidad social y con mayor movilidad social para que vean dónde hay más libertades económicas y menos burocracia. En países con modelos estatistas como del que yo vengo, de Cuba, o como en lo que se está convirtiendo España, la pobreza se perpetúa y se incrementa. La clave para mejorar la vida de los pobres no es redistribuir la riqueza. Llevan siglos ya, sí, siglos, redistribuyendo la riqueza. Y al final lo que hacen es arruinar a los pobres. Eso pasó en mi país, no me lo contó nadie, campeón. Tú estás teorizando con las cosas que yo he vivido y que tengo experiencia en ellas. En mi país habían ricos, clase media y pobres. Le quitaron las cosas a los ricos para dárselas a los pobres y terminaron arruinando a los ricos y a la clase media. Y hoy todo el mundo es pobre en Cuba. Más del 90% de la población no es pobre, es que está por debajo del umbral de la pobreza. La clave para mejorar la vida de los pobres no es redistribuir la riqueza, es generar un entorno donde se pueda crear la riqueza. Y ese entorno es incompatible con el estatismo, con la centralización, con la burocracia, con los gobiernos grandes. Este argumento presupone que los pobres son estúpidos y manipulables. Y no es verdad. Este argumento presupone que los pobres son incapaces de comprender su realidad y no es verdad. Yo en Cuba era extremadamente pobre. Hoy soy clase media. ¿Por qué? Porque entendí que la realidad no es la que tú propones. Al contrario, el error es el que tú propones. Es un insulto realmente a la inteligencia de millones de personas que viven en barrios pobres y que trabajan duro para salir adelante, que personajes como este, con este estilo intelectualoide, los pinten como imbéciles. Los pobres no son pobres porque alguien les pisa la cabeza, señor, sino porque en países como España, gobiernos intervencionistas bloquean el progreso con regulaciones absurdas que impiden el crecimiento económico. Pero no solo pasa en España. Ese fue el caso de Chile, o el caso de Argentina, o el caso de Cuba. Si la pobreza fuera causada por ricos, demasiado ricos, hoy en Estados Unidos la inmensa mayoría de la población fuera pobre. Mire, le digo una cosa, Estados Unidos no es un país perfecto, pero tiene una clase media potentísima. Y esa clase media en Estados Unidos tiene ingresos mucho más altos que la clase media en España y una calidad de vida brutal. Eso se lo puedo garantizar porque conozco España y conozco Estados Unidos. Y le puedo garantizar también que en Cuba, donde se aplica lo que usted dice, la gente no tiene ni luz eléctrica. Otra cosa que dice este señor, que me resulta bastante gracioso, es que a la gente no la atienden en el médico, o la ultraderecha dice que a ti no te atienden en el médico porque atendieron a otro pobre antes que a ti. Y esto es una manipulación burda de un problema real. Este es un error común que no solo ignoran los pobres, por desgracia, no todos, los pobres manipulados por esta gente, sino que además lo usa como incentivo la propia izquierda para ganar adeptos. Además, es un error común que suele manipularse porque se ignora también cómo funciona el mercado y los incentivos. Y la salud es un negocio. ¿Los médicos cobran un salario, sí o no? Claro, obtienen un beneficio económico por realizar una función. La salud es un servicio básico, pero es un negocio. Y no verla así ya es parte del problema. El problema del acceso a la salud no es la cantidad de pacientes, sino la falta de competencia y la burocracia estatal. Y eso es una realidad. Y en España todavía más. En países donde el Estado controla la salud, como en Canadá o en Reino Unido, por ejemplo, las listas de espera son larguísimas y la calidad del servicio es inferior a las de sistemas con competencia privada. En países donde solo existe salud pública, como en Cuba, no es que hayan listas de espera para tratarse, no. Es que hay listas de espera ya después de muerto para ver cómo te trasladan al cementerio. Por otra parte, tenemos otra realidad.
sistemas de salud imperfectos, pero que funcionan como un reloj. Estados Unidos, Suiza o Singapur tienen los mejores sistemas de salud del mundo, porque permiten la competencia y la responsabilidad individual, y no solo la permiten, la fomentan, además con regulaciones muy debatidas y muy rebatidas en los congresos y en la política de esos países, pero que existen, que funcionan y que son perfeccionables, cambiables, y así se hacen con el tiempo. El problema no es que hayan otros pacientes, sino que el Estado no asigna eficientemente los recursos, y en España lo hemos visto con la ley ELA. Al mismo tiempo que Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, regalaba a Marruecos millones y millones de euros, los enfermos de ELA han tenido que esperar años por la aprobación de la ley ELA. Algunos de ellos han muerto sin que se haya aprobado una ley. ¿Por qué? Porque no es que haya otro enfermo que estén atendiendo antes que a ti, no es que haya otro pobre que estén atendiendo antes que a ti, no, es que ustedes, la izquierda, manipula la información y el gobierno destina los recursos allá donde el gobierno lo cree importante, no donde el ciudadano lo cree necesario. Y esa desconexión es lo que ha hecho que muchos ciudadanos estén mirando otras opciones políticas no provenientes de la izquierda. Si de verdad lo que queremos es acceso a la salud para todos, la solución no es más Estado, la solución es más mercado. El problema de la salud pública no es que haya muchos pobres, sino que el Estado no es capaz de gestionar eficientemente los recursos. El argumento ya en sí mismo esconde la incapacidad de los sistemas estatales para proveer servicios de calidad. Y hay una realidad en España, además, y en Cuba, y en Estados Unidos. Hay una realidad. Países con modelos de salud más privatizados y más competitivos como Suiza o Singapur compiten no solo en igualdad de condiciones, a veces en superioridad, con España o con Cuba, donde el Estado tiene mayor protagonismo sobre el sistema de salud. De hecho, cualquier país del mundo prácticamente puede competir con Cuba en temas de salud, donde el Estado es el sistema de salud. Por tanto, a mayor protagonismo del Estado sobre el sistema de salud, menor calidad del sistema de salud, y no tiene nada que ver con los pobres. Tiene que ver con la manipulación, por una parte, de la información y por otra parte con la gestión estatal sobre los recursos que van a la salud. En lugar de priorizar la atención en los hospitales, en los policlínicos a la gente, pues deciden entonces priorizar el dinero en empresas, por ejemplo, para comprar mascarillas en España. Por poner un solo ejemplo, mascarillas defectuosas además. En lugar de realmente haber atendido a los abuelitos en los centros de salud de Madrid, por ejemplo, murieron muchos de ellos y ahora están echándose la culpa entre si era Ayuso o era Pablo Iglesias. ¿Por qué? Porque prefirieron priorizar la política antes que la objetividad y la distribución exacta de los recursos. En lugares donde se prioriza entonces la atención por cupos políticos, como migración ilegal sobre ciudadanos que han pagado impuestos, se genera un resentimiento, señor. Y este resentimiento es legítimo. ¿Por qué? Porque los pobres, aunque usted quiera tratarlos como tontos, no son tontos, están viendo la realidad. Otro de sus argumentos es que los pobres son pobres porque hay ricos muy ricos, y esto ya explicarlo a estas alturas del partido me parece ya bochornoso. Este es el mayor error de la teoría económica socialista y ha sido refutado tantas veces que cuesta seguir repitiendo lo mismo con lo mismo. Otra vez hay que explicar a este señor que la riqueza no es un juego de suma cero. La riqueza no es un gráfico de pastel donde a mayor ángulo, menor para el resto. La riqueza no es así. Que alguien se haga rico no significa que otro se haga pobre. Ya la riqueza no es yo tengo más tierras que tú, y como la tierra es un recurso limitado, por más grande que sea el mundo, mientras más tierras yo tenga, menos tienes tú. No, ya la riqueza no es eso. Ha evolucionado el mundo, hay hasta criptomonedas, ya hay riqueza incluso en el mundo digital,
que no depende de quitarle recursos a otros. Pero esta gente que propone un mundo idílico sigue enclaustrados en el mundo de hace 200 años. Por eso su ideología no funciona, ni sus métodos tampoco. La realidad es que el capitalismo ha sacado a más de 1.000 millones de personas de la pobreza extrema en los últimos 30 años. No lo ha hecho ni Cuba, ni Venezuela, ni Corea del Norte. De hecho, China ha tenido que aplicar políticas de libre mercado para poder sacar a personas de la miseria. ¿Dónde ocurrió esto? En países que abrieron evidentemente sus mercados, no en países que cerraron sus mercados. No existe un solo caso en la historia donde quitarle el dinero a los ricos haya generado un desarrollo sostenible y haya sacado de la pobreza a la gente. Un solo caso no existe. El ejemplo que yo viví, que no me lo contó nadie, es el ejemplo de mi país, Cuba, donde este discurso arruinó al 90% de la población. En países donde se expropian tierras, industrias, empresas privadas, en países donde se destruye la riqueza, donde se quita el ganado a la gente, donde se le quitan los carros, donde se le quitan los tractores, donde se le quitan las joyas, las cuentas en el banco, en estos países aumenta la pobreza. Eso es evidenciable, eso es demostrable. Por otra parte, señor, el capitalismo no genera pobreza, el capitalismo destruye la pobreza. Otra cosa es que en países donde se intenta implementar el capitalismo, hayan gobiernos corruptos que en lugar de liberar el mercado, secuestren el mercado bajo un manto capitalista y comiencen a explotar a la gente. Eso ocurre también. Pero el capitalismo no genera pobreza, el capitalismo la destruye. Lo que genera pobreza es justo ese intervencionismo estatal, desde ideologías como la suya hasta oportunistas corruptos que usan la fuerza del Estado para apropiarse del mercado y crear monopolios. Este argumento, señor, es el mismo mito caduco, arcaico, marxista, que ha llevado tantos desastres económicos a cuesta. Y hablemos solo de los desastres económicos, porque podríamos hablar también de los genocidios, que es la única forma de imponer esta estupidez. En ningún lugar del mundo la pobreza ha disminuido quitándole el dinero a los ricos. Lo que saca a las personas de la miseria es la creación de riqueza, no la redistribución forzada de la riqueza. Y el ejemplo clave de esto creo que es Taiwán. ¿Qué se hace en Taiwán? ¿Se le quita a los ricos para darle a los pobres? No, en Taiwán se crea riqueza. Porque la riqueza, volvemos otra vez al inicio, no es un juego de suma cero, donde si yo tengo 9, tú solo puedes tener 1, porque el total es 10. No, la riqueza es infinita, porque ya dejó de ser riqueza solo material, ha pasado a ser hasta riqueza digital. El capitalismo de libre mercado ha sacado a más de 1.000 millones de personas de la pobreza extrema en 30 años y países como Suiza, como Singapur, como Corea del Sur, como Taiwán son la muestra de ello. Esto es indiscutible. Donde se intentó eliminar la riqueza o redistribuir la riqueza, como mi país, Cuba, que era la joya del Caribe en el año 58, con una de las economías más potentes de América, situado, según qué renglón, en segundo, tercer, cuarto, quinto puesto de América, con índices en educación y en salud por delante de prácticamente todos los países de América y de todos los países de nuestra región. Llegó Fidel Castro con ese discurso y convirtió el país en la pocilga que es hoy. Pasamos de ser, según Fidel Castro, el patio trasero de Estados Unidos a ser el burdel del mundo. Porque la miseria que se crea aplicando sus métodos trae consigo cosas tan terribles como la prostitución, como el turismo sexual, como la violencia. Cosas que hoy en mi país son normales, por desgracia. No, señor. Ese discurso no se lo compro. Y por último, para terminar ya, esa parte de que la ultraderecha dulcifica a la derecha tradicional, esa parte es falsa y tampoco tiene sentido.
usted está cometiendo el error de agrupar a todos los sectores fuera de la izquierda bajo una misma categoría. Y no es verdad. Para usted la derecha es el PP. Para mí el PP es basura. Exactamente igual que su ideología. El problema no es la ideología. El problema son las políticas, tanto las de izquierda como las del Partido Popular, como algunas propuestas incluso de Vox, que no funcionan. El problema no es que usted sea socialista o marxista, el problema es que el marxismo no funciona. Y el socialismo, las políticas que ha aplicado en España y en cualquier otro país donde ha intentado desarrollarse, no funcionan. Los gobiernos más exitosos han aplicado políticas de libre mercado que de hecho van contrarios a las políticas de izquierda, sin importar además el espectro político al que pertenezcan. Y ahí tienes a Reagan, a Margaret Thatcher, a Pinochet, por más que les duela, o a Fujimori, por más que les duela. Cuando tú miras las políticas de Reagan, cuando tú miras las políticas de Margaret Thatcher, o cuando miras las políticas económicas de Pinochet, dictador militar Pinochet, o cuando miras las políticas económicas del corrupto Fujimori, vas a entender que el que quiere desarrollar un país tiene que separar la economía de la ideología, porque hundes el país cuando condicionas el mercado a esta ideología o a cualquier otra. La ideología es un conjunto de ideas sin fundamento. El mercado son herramientas y mecanismos que interactúan entre sí. China, incluso China, cuando liberalizó la economía, pudo lograr un crecimiento y sacar a una pila de personas, millones, de la pobreza. Los gobiernos que intentaron más intervención estatal generaron crisis económicas terribles. Y podemos ir al mismo Chile, Allende, que no solo le bastó con generar crisis económica terrible, el paro de los camioneros, el primer toque de cazuelas que se le dio a Allende. No es que Perón en Argentina hizo lo mismo. Chávez en Venezuela hizo lo mismo. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Yo ahora mismo no soy del PP. Yo ahora mismo tampoco milito en Vox. Pero creo en el mercado. Y un mercado además sin estar controlado por ideologías y mucho menos ideologías absurdas y criminales. Eso me convierte en alguien que estoy dulcificando la ultraderecha o en alguien de extrema derecha o en alguien de derecha. No sé, lo que te decía antes, llámame como quieras, pero el caso es que quienes defienden la libertad individual, el derecho a la propiedad, el orden democrático, y que ustedes nos etiquetan como ultraderecha, simplemente porque no comulgamos con la basura ideológica de ustedes, últimamente, ¿sabes qué? Nos da igual, nos da exactamente igual. Claro, es que hace unos años en España que tú nos llamaras ultraderecha, la gente se escondía debajo de las piedras. ¡Wow! Ultraderecha, franquista, y la gente se escondía. Pero ya ha llegado el momento de la desfachatez de la izquierda, nos hemos quitado un poco los complejos y ahora mismo me da igual cómo me llames. Estoy contra la izquierda, estoy contra el totalitarismo, estoy contra el intervencionismo, estoy contra el estatismo, estoy contra la miseria, no contra los ricos, estoy contra la miseria. En Europa cualquier partido que critique la inmigración masiva ahora mismo es tachado de ultraderecha. Yo estoy contra la inmigración ilegal. En Europa cualquier partido ahora mismo que señale los casos de delincuencia de migrantes reincidentes sin papeles es clasificado como xenófobo, como ultraderecha. Yo soy inmigrante, tengo papeles, jamás he cometido un delito y los señalo, por supuesto que sí, y me da igual cómo me clasifiques. Y claro que es importante conocer la historia, claro, para no repetirla. Por ello, si miramos la historia con honestidad, lo que vemos es que países que adoptaron las políticas económicas que usted propone jamás prosperaron, se hundieron a millones de personas en la miseria, mataron a millones de personas de hambre. Tenemos ejemplos reales. Hong Kong y Venezuela. Sin recursos naturales, Hong Kong, con un mercado libre, se convirtió en una de las economías más prósperas del mundo. Venezuela, con todos los recursos naturales del país y con las políticas que usted propone, olas migratorias, la gente escapando. Si nos vamos un poco más atrás en el tiempo, Alemania Oriental y Alemania Occidental. ¿De dónde a dónde cruzaba la gente? La gente iba de la Alemania comunista a la Alemania libre,
aún a riesgo de que los ejecutaran cruzando el muro. ¿Por qué? Bueno, porque una adoptó las políticas que tú propones y otra adoptó las políticas de libre mercado. Corea del Sur y Corea del Norte. ¿De dónde escapa la gente? De Corea del Norte. ¿Por qué? Porque tienen las políticas que tú propones. ¿Hacia dónde escapa? Hacia el mundo donde no están esas políticas. Por tanto, creo que queda demostrado que lo que tú estás diciendo no tiene sentido. La historia tampoco deja dudas. La libertad económica es la única vía para el desarrollo. Y estoy de acuerdo que la historia hay que conocerla, pero justamente para saber que lo que tú estás diciendo no tiene sentido. El fracaso del colectivismo, el fracaso del estatismo, el fracaso de estados monstruosos que controlan hasta la vida íntima de las personas, como ocurre en mi país, eso está más que demostrado, pero no solo por la historia, por el presente. Tenemos casos hoy, a día de hoy, que son perfectamente contrastables y demostrables. Y la pobreza no está creada por la ultraderecha, ni los pobres se han rebelado contra la izquierda, porque la ultraderecha les ha hecho ver que los otros pobres son los culpables. No, los pobres son pobres, pero no son imbéciles. La gente está viendo cómo ustedes ya no solo arruinan países, la gente está viendo cómo ustedes se aprovechan de la situación de miseria de la propia gente para seguirse enriqueciendo. Ahí tienes a Irene Montero y a Pablo Iglesias. ¿Dónde estaba Pablo Iglesias antes? En una casita, en un apartamento en Vallecas, diciendo que ese era su barrio, que de ahí no iba a salir nunca. ¿Dónde está hoy? En un chalet en Galapagar. ¿Por qué? Porque la ultraderecha le dijo a los pobres que los otros pobres eran malos. No, porque se hizo político. Y los políticos le roban a los pobres. Los políticos viven de los pobres. Y los políticos sin escrúpulos, además, se enriquecen con los pobres y con el conflicto entre pobres. No vamos a hablar del caso Coldo, Íñigo Errejón, Pablo Echenique, que no pagaba la seguridad social de su empleado. O lo último que trajo el barco, el caso Monedero. O lo que está declarando Aldama. O lo que pasó con el fiscal general. O Begoña Gómez. Tenemos mucho por donde tirar. Pero si nos vamos al PP, tenemos otra tanda por donde tirar. Porque ese es el problema, señor. El problema no es la izquierda o la derecha. Son la misma mierda. El problema es mercado libre contra estatismo. Y hoy en España, tanto la izquierda como la derecha proponen estatismo. Muy pocos a nivel individual proponen libre mercado. Y eso es lo que enfrenta a pobres contra pobres, como en mi país. Usted sabe, en mi país, ¿qué enfrenta a pobres contra pobres? Un pedazo de pan. Un aguacate. Enfrenta en mi país a un pobre contra otro, no la ultraderecha. ¿Y sabe quién es el que pone el pedazo de pan para que se enfrenten? La izquierda.